es bien importante que los hombres se acuerden que deben tener un control médico urológico al menos desde los 50 años. La idea es que esta primera aproximación, si es que no la han tenido antes, permita un poco determinar el perfil, determinar algunos factores de riesgo que vamos a conversar quizás más adelante y evaluar cuál es el riesgo de tener una enfermedad prostática. Pero los hombres debieran iniciar sus controles o chequeos médicos urológicos desde la edad de 50 años en adelante. Bueno, los principales factores de riesgo para las enfermedades y sobre todo para el cáncer de próstata, que es la enfermedad que mucho temor produce en nuestra población masculina, es básicamente la edad, ¿ya? Algo tan simple como sumar años hace que el riesgo de cáncer de próstata vaya aumentando progresivamente. Ese riesgo no es desde todas las edades, obviamente por eso se estableció que desde los 50 años era una edad adecuada para empezar con estos controles. ¿Hay alguna otra, llamémosle etnia o no raza, sino que algún factor hereditario genético, aparte digamos, de la línea familiar que pudiese dar un mayor riesgo de aparición? Claro, en general, bueno, lo descrito para el cáncer de próstata es en general la descendencia afroamericana. En general, para ellos el riesgo aumenta casi 10 a 12 veces. Y también, como les contaba, el otro antecedente familiar, que es tener un pariente de primer grado, esto ya sea un hermano o el papá con cáncer de próstata, pero cuyo cáncer se inició antes de los 65 años. O sea, hay que recordar que el cáncer de próstata, como es una enfermedad que se liga directamente proporcional a la edad de los pacientes, un paciente mayor, 80, 85 años, tiene probabilidades de tener cáncer y probablemente no va a tener ningún problema con eso. Pero el problema es con los diagnósticos iniciales, o sea, la edad inferior de 65 años, lo que aumenta el riesgo para el pariente. Entonces, ¿el riesgo y el pronóstico o solamente el riesgo? El riesgo y el pronóstico. En general, enfermedades a edades más jóvenes tienden a ser más agresivas. El antígeno prostático se produce en todos los hombres, ¿ya? Es un examen que es producido, o sea, una molécula, perdón, que es producido solo por la próstata, pero no es sinónimo de cáncer. El antígeno prostático se puede elevar por otras causas también, y eso es lo que genera tanta preocupación en los hombres, porque a veces este examen se altera, pero no necesariamente es sinónimo de tener un cáncer. Puede alterarse por una simple infección urinaria, puede alterarse por el crecimiento prostático benigno de la próstata, que también está ligado con la edad. Entonces, recordar que es una molécula que se altera no solo por el cáncer de próstata. Por lo tanto, ahí está la importancia de que los pacientes consulten con un especialista para poder determinar la causa de esa elevación y no crear falsos expectativas en relación a este examen. Uno, con la primera medición, obviamente establece un parámetro hacia dónde va a ir ese paciente con sus niveles. Tradicionalmente se reconocía un corte de 4.0 para el examen de antígeno prostático, pero hoy en día el conocimiento nos dice que está mucho más ligado a la edad de los pacientes, a los factores, al antecedente genético que conversábamos anteriormente, al antecedente familiar, a su historial de antígenos probablemente. Entonces, más que basarse en que uno tenga más o menos de cierto nivel, es un poco el historial, porque también el cambio que sucede de una medición a otra, también a nosotros como urólogos nos hace llamar la atención. Un paciente podría tener un antígeno inferior a 4 o inferior a 2, pero a veces en su evolución de antígenos se manda un salto extremadamente alto para ese nivel de antígeno. Entonces, más que fijarse en una medida específica, hay que ver cómo va evolucionando las mediciones en el tiempo. Exactamente. Bueno, efectivamente, la calidad del laboratorio es una pieza clave, y sobre todo, como comentábamos al inicio de la entrevista, en relación a estas mediciones que tienen que ser sistemáticas en el tiempo.
Por lo tanto, el llamado también es a obviamente, preferir los laboratorios certificados. Ahora, muchos urólogos van de todas maneras, a pedir una nueva muestra de antígeno cuando el que trae el paciente merece dudas, ¿ya? Y eso, si ese antígeno sale alterado y el paciente anteriormente tenía muestras normales, obviamente siempre vamos a pedir que ese paciente repita su antígeno en un laboratorio de nuestra confianza o en un laboratorio certificado. Es importante que los laboratorios sean un tanto comparables. A veces llegan pacientes con mediciones bastante disímiles y uno a veces sospecha y prefiere repetir el examen. O sea, el concepto también importante recalcar es que a veces se puede repetir el examen fácilmente. Hay una medición alterada, tomemos una nueva medición. Hay otras moléculas que se pueden sumar en la misma orden de examen que a veces tienen un poquito más de sensibilidad y especificidad para ver lo que uno quiere diagnosticar. Entonces, no hay que estresarse. En los últimos años cada vez ha ido perdiendo un poco importancia el tacto rectal, lo cual es una herramienta muy valiosa que se ha ocupado por muchos años, que seguimos ocupando, pero hoy en día tenemos herramientas imagenológicas, es decir, exámenes mucho más específicos de la próstata que nos entregan al final la decisión final para tomar esa decisión de qué paciente tenemos que investigar para el diagnóstico de un cáncer. Entonces, si bien es una ayuda, no es una cosa fundamental hoy en día. El cáncer de próstata es una enfermedad absolutamente de las principales oncológicas en nuestro país. Hoy en día es la segunda en importancia. Y no es la que mata más hombres, pero es aquella que está dentro de los 3 primeros lugares, en general entre el segundo y el tercero, dependiendo del año, en cuanto a mortalidad, ¿ya? Pero sigue siendo de las más prevalentes y está netamente ligada a que los hombres se animen a consultar. En general, los mayores desastres que hemos visto en los últimos años han sido porque con todo este déficit de controles médicos que han sido postergados por la pandemia, están llegando mucho más atrás los pacientes con cánceres mucho más avanzados. Más que nada, para redondear, recordar cosas concretas. O sea, primero, todo hombre debe tener su primer control al menos a los 50 años. Ese control se puede adelantar, obviamente, no hay ningún problema. Si hay pacientes que tengan molestias urinarias, si hay pacientes que tengan alguna alteración urológica, ese control obviamente no es necesario esperar a los 50, debe partir anticipadamente, y sobre todo en aquellos pacientes que tienen o antecedentes familiares o que piensan que hay algún pariente con cáncer de próstata, es mejor consultar precozmente. Segundo, el antígeno prostático es una herramienta muy valiosa, es un examen de sangre, se mide fácilmente en todos los laboratorios. La mayoría de los centros de laboratorios y clínicas tienen montado el antígeno prostático específico. Tercero, recordar que este examen de antígeno no solo se eleva por cáncer, es una molécula que se eleva también por otras enfermedades, por lo tanto, muy válida la interpretación del especialista. Y cuarto, recordar que el tacto rectal, si bien se sigue realizando en la mayoría de los lugares, hoy en día existen herramientas, por ejemplo, como la resonancia nuclear magnética de próstata, que permiten tomar decisiones en relación a las enfermedades de próstata, y en general la medicina está tendiendo a hacerle harto la pregunta a la resonancia para tomar decisiones. Por lo tanto, visitar al urólogo, tomarse su antígeno y no quedarse con la duda. Oye, finalmente me imagino que la decisión final de si te encuentras con algo lo tiene la citología, es decir, va y es el que define finalmente si tienes algo. Exactamente, el antígeno prostático y lo que les mencionaba recientemente de la resonancia, lo único que hacen es establecer
a qué pacientes tenemos que hacerle una biopsia para determinar el cáncer de próstata. En la mayoría de los cánceres, la biopsia es la que determina, obviamente, el diagnóstico final. Por lo tanto, lo que acá queremos evitarle al paciente es pasar por la biopsia. Agradezco la invitación, bueno, estos minutos muy importantes para reforzar conceptos que debieran estar siempre recordándose. Así que agradezco, Livio, agradezco, Álvaro, la invitación a esta pequeña cápsula y encantado de poder ayudar y difundir un poco de esta enfermedad tan importante como el cáncer de próstata y el antígeno prostático. Así que muchas gracias y muy buenas tardes.